Fiscal, pues preguntarle este tema un poco político, es la fuente que me toca a mí, sobre las denuncias de corrupción que se denunciaron en el Tribunal Estatal de Oaxaca. Un senador hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue esos casos de corrupción que se denunciaron, donde el expresidente denunció que uno de sus compañeros lo había pretendido extorsionar y luego el Senado pide ya a la Fiscalía investigar esos casos si son reales o nomás fue como caso político. Otro tema es sobre lo que denunciaba el presidente municipal de San Agustín Loxicha, que dice que tiene 2 órdenes de aprehensión. ¿Qué tan cierto es eso? Y si hay más presidentes que están siendo investigados. Y el otro tema tiene que ver con el Congreso. Ya ve que cuando usted tomó protesta y cuando presentaron sus propuestas, pues una de las principales propuestas fue la autonomía de la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo va en ese sentido? ¿Cuánto más o menos puede tardar una Fiscalía pues hacerse autónoma, ¿no? Serían esas 3 preguntas. Pues, las 3 son muy interesantes y muy importantes. Primero, con respecto al primer tema, al tema del Tribunal Estatal Electoral, ¿no te refieres al electoral? Exacto. Bueno, todo lo que se ha ventilado en torno a este tema, como muchos temas, es a través de medios. Nosotros no tenemos ninguna denuncia por parte de ninguno de los magistrados ni de ninguna persona en torno a ese tema. Yo invitaría en ese sentido a quien se ha sentido ofendido o extorsionado precisamente a presentar sus denuncias en la Fiscalía para que nosotros podamos proceder a la investigación. Sí. Segundo, con respecto al tema del presidente municipal de Loxicha, está sujeto a algunas investigaciones, tiene algunas órdenes de aprehensión, entiendo que presentó un amparo, por eso no se ha podido ejecutar, pero efectivamente tiene algunas investigaciones y órdenes de aprehensión pendientes, ¿no? Hasta que se resuelva el recurso, nosotros podemos actuar en ese sentido. Y tercero, con respecto a la autonomía de la Fiscalía, creo que en este tema de la autonomía hay 2 vías importantes siempre cuando se habla de un órgano autónomo. Primero, el tema desde el punto de vista legal y desde el punto que implica cuestiones relacionadas con la organización, con el manejo de recursos económicos, financieros, materiales. Y segundo, el tema relacionado con la propia actitud de la Fiscalía o de los fiscales y del fiscal general en torno a la realización de la autonomía. Con respecto al primer tema, es decir, al tema jurídico propiamente y de organización, las reformas que se aprobaron en 2015 a la ley general de la Fiscalía, en uno de los transitorios da una fecha para la realización de la autonomía, que es el próximo año, para que haya el desligue total desde el punto de vista administrativo financiero de la Fiscalía con respecto a otras dependencias del gobierno. Estamos trabajando en eso con la Secretaría de Administración, con la Secretaría de Finanzas. Implica, como tú ahorita lo observaste muy bien, una enorme carga, porque implica que la Fiscalía va a manejar por sí sola todo lo que implica, por ejemplo, sus recursos humanos, sus recursos financieros, sin depender de nadie más. Esto, por supuesto, es muy importante, pero sí implica ese desligarse de enormes esfuerzos y trabajos por parte de la Fiscalía. Y segundo, que tiene que ver más que con lo jurídico propiamente, con la actitud de los propios fiscales, del propio fiscal general y la Fiscalía en general. Nosotros vamos a demostrar que estamos siendo muy autónomos en nuestro actuar, que vamos a actuar como corresponde a un órgano de este tipo, es decir, técnicamente, que nuestras actuaciones están o van a ser despolitizadas y que vamos a actuar siempre con la ley en la mano. Nosotros pensamos que la aplicación de la ley es nuestra función específica y que a Oaxaca le hace falta precisamente eso, la aplicación de la ley. De ninguna manera nosotros vamos a actuar arbitrariamente, de ninguna manera vamos a inventar culpables, ni vamos a inventar delitos, vamos simplemente a aplicar la ley y vamos a hacerlo con la confianza que nos da precisamente que la Constitución y la Ley General de la Fiscalía o la Ley Orgánica de la Fiscalía nos hace un órgano autónomo. No es necesario esperar a que se dé ese desligue con la Administración Pública Central
para actuar de forma autónoma. ¿Quién sigue? ¿Quieres seguir, Andrés? ¿Alguna cosa más? No. Adelante, Yani. Fiscal, pues empezamos con la aprehensión de Germán Tenorio. La Fiscalía a su cargo realmente va a dar un mensaje contra la impunidad durante todo este sexenio, porque pues por experiencias pasadas con las administraciones anteriores, pues solamente hubo unas cuantas detenciones de una gran inmensidad de actos de corrupción de exfuncionarios. Entonces, en este caso, ¿cómo va a actuar la Fiscalía a su cargo? Y como segunda pregunta, ¿cuál es la intervención de esta institución en casos como los que se están suscitando ahorita con organizaciones como la 14 de junio, que portan armas de fuego, realizan pues, detonaciones y se queda ahí, ¿no? No hay detenciones, no hay investigaciones, ni se actúa contra este tipo de actos? Con respecto al primer tema, yo puedo decirles que la lucha desde la Fiscalía contra la corrupción va en serio, y que incluye no nada más a los funcionarios del pasado, sino que en su caso incluirá a los funcionarios del presente. La premisa es básicamente esa: nadie puede estar apartado de la ley y hay que aplicar la ley cuando ésta se viola. Entiendo perfectamente las cuestiones de orden político que incluyen toda esta afirmación. Entiendo también la desconfianza, ¿no?, que genera una afirmación en ese sentido. Pero tengan la seguridad de que nosotros estamos trabajando arduamente para que ningún hecho del pasado ilícito quede impune, de funcionarios públicos o de personas individuales. Con respecto al tema de los funcionarios públicos, yo he señalado aquí que una de mis principales labores fue sacar del cajón todas las averiguaciones previas o carpetas de investigación que estaban ahí dormidas y archivadas, y empezar a darles trámite y a empezarlas a trabajar. Justo eso en este momento está haciendo la Fiscalía. Hoy tenemos un área especializada, combate a la corrupción, que precisamente está dando trámite a todas esas averiguaciones. El fiscal general y el fiscal al combate a la corrupción estamos comprometidos con eso. Y segundo, también queremos mandar un mensaje a la ciudadanía de que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de nuestra convivencia social, eso a los oaxaqueños es lo que nos conviene, la aplicación de la ley. Ningún funcionario va a quedar exento, y no nada más, repito, los del pasado, sino también cualquier persona, funcionario público o no, que viole la ley. He tratado en ese sentido de mandar mensajes en los 40 o 50 días que tengo como fiscal general. Han sido detenidos personas ligadas al servicio público, incluidas también personas dentro de la propia Fiscalía que cometían actos de corrupción. Y segundo, y aquí avanzo en la segunda pregunta que me hacía, también en aquellas organizaciones o personas físicas que cometen algún acto ilícito o que alteran de alguna manera la convivencia social de los oaxaqueños. Hemos dado, creo que, golpes muy certeros a la delincuencia, y también hemos iniciado carpetas de investigación e investigaciones específicas relacionadas con estos hechos, como la que sucede hoy con la 14 de junio y la Vicente Guerrero. Hemos ejecutado ya órdenes de aprehensión, a lo mejor algunas no las hemos hecho públicas para no generar un clima más fuerte de violencia. Ayer mismo ejecutamos una orden de aprehensión contra una persona ligada con la 14 de junio y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La participación que tiene en estos hechos la Fiscalía es absoluta. Es decir, yo también mantengo diálogo con varias de esas organizaciones bajo la premisa específica de que el primero que viole la ley pues va a tener en el fiscal general y en la Fiscalía su aplicación simplemente. No estoy aquí en ese sentido dispuesto a negociar una investigación ni dispuesto a negociar una orden de aprehensión. ¿Cuántas órdenes de aprehensión Tienen estos? Bueno, es que hay diversas órdenes de aprehensión
por diversos hechos contra personas que viven en las zonas, ¿no? O que pertenecen a organizaciones. Si yo te dijera un número, te mentiría, ¿no? Algunas están ligadas a esas órdenes con su pertenencia a grupos y están ligadas algunas otras con su participación en los movimientos de los grupos, pero otras no. Otras están ligadas con otros hechos que personas que viven en esas zonas o que pertenecen a otros grupos cometen. ¿Y de las órdenes de aprehensión contra exfuncionarios? Bueno, nosotros estamos trabajando, te digo, intensamente este tema. A mí me gustaría mucho guardarme esta cuestión por motivos que ustedes conocen. ¿Quién sigue? Beto. Fiscal, buen día. Hace unos días el presidente municipal aseguró que la delincuencia a través de bandas de otros estados ya se hace presente aquí en la capital del estado. ¿Qué se está haciendo para combatir o prevenir o castigar este tipo de actos delictivos? Recientemente vimos un asalto bancario y todo lo que sucedió. Están actuando en este y en otros casos, y también hay un sentir ciudadano de que poco o nada se ha hecho en contra de quienes abusan de la impunidad de sus organizaciones para cometer actos en contra de la sociedad. ¿Actúa la Fiscalía en contra de ellos, aunque no haya denuncia por parte de la sociedad oaxaqueña? Y también, ¿usted considera que la sociedad oaxaqueña ya tiene confianza en la Fiscalía o en las instituciones que deben de procurar justicia? Sobre todo porque, bueno, hemos observado que detienen a unos, tal vez argumentando el nuevo sistema penal, pues bueno, salen de inmediato o no los castigan. ¿Cuál es su opinión? Con respecto al primer tema, Humberto, efectivamente tenemos presencia aquí de personas y grupos delictivos de otros estados de la República. Específicamente creo que son 3 los temas en donde tenemos, o 3 el tipo de delitos en donde tenemos esta presencia. Además que ustedes vean, si ven las estadísticas, van a apreciar, ustedes son expertos en esto, que los índices delictivos en estos delitos han crecido. Primero en el tema robo de vehículos, que es un tema también que es muy delicado en Oaxaca y que en el último semestre ha venido en aumento. Segundo, en el tema de robo a casa habitación, que también ha ido en incremento y que también tenemos noticias de que hay participación de bandas o de personas que provienen de otros estados. Y tercero, precisamente en la ola de asaltos a los bancos o a los cuentavientes que ha habido en las últimas semanas. En estos 3 sectores tenemos presencia, como muy bien observas, de personas que vienen de otros lugares de la República. Entonces, en estos 3 temas, que para mí son, por lo menos en la capital, los temas que más, bueno, igual el robo a transeúntes, por ejemplo, pero que más impactan en la vida de las personas, ya tenemos una relación de colaboración muy estrecha con el municipio. Obviamente esta relación se tiene que afinar, se tiene que pulir, tiene que haber mayor participación también de otros órganos, los que son específicamente encargados de la seguridad pública, como es la Policía Estatal, y creemos que a través de esta comunicación podemos incidir en la reducción de la comisión de estos delitos. A mí, y aquí hago un paréntesis, me parece muy importante delimitar el ámbito de actuación y las responsabilidades de cada órgano. Nosotros como Fiscalía tenemos sobre todo la labor de investigar, ¿no? Somos una policía, en el caso de la EI, reactiva, ¿no? Y además de investigación de delitos. Y el tema de la prevención del delito, específicamente de la seguridad, corresponde sin delegar algún tipo de responsabilidad, corresponde específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública y más específicamente a la a la Policía Estatal. Pero también hay que comprender que si no hay esos nexos de comunicación y una buena coordinación entre todas las instancias, pues pocos resultados vamos a entregar a la sociedad. Yo he hablado con el comisionado municipal, con el comisionado de la Policía Estatal, con el secretario de Seguridad Pública, por supuesto, bajo mi mando está el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, y les he señalado de que únicamente con los datos, con las capacidades institucionales que tenemos cada uno de nosotros,
podemos resolver o tratar de resolver esta problemática que no es menor, sino que tenemos por lo menos en la capital, como bien observas, actuar ya para detener este crecimiento, por lo menos en estos delitos que hemos observado en el último semestre. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros tenemos que actuar en muchos casos ante la denuncia de la ciudadanía. Hay delitos que no se pueden perseguir de oficio, sino necesitamos la denuncia del afectado. Y esto me pone también junto a la otra pregunta, Humberto, que hacías, ¿no? En el sentido de la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones, específicamente en la Fiscalía. Y yo te puedo decir también, porque creo que tengo que actuar con los pies en la tierra, que creo que no hay confianza todavía en la Fiscalía. Y que este es uno de los rubros y de los temas que más me preocupan y que entiendo que la confianza se gana con los actos, con los hechos, dando resultados a la propia ciudadanía. Y en eso estamos, es decir, tratando de trabajar intensamente, cumpliendo con nuestras responsabilidades de prestar un adecuado servicio público a todas las personas y más concretamente dando respuestas a todos los casos que se nos presentan. La Fiscalía tiene muchos cometidos, tiene muchas funciones, pero uno principal, que es resolver los conflictos que como delitos nosotros conocemos. Y en eso estamos, en un proceso de reorganización para que la Fiscalía tenga posibilidad de dar respuesta a través de los diversos instrumentos procesales que tenemos a nuestro alcance. Si un asunto se tiene que mediar o conciliar, hay que mediarlo y conciliarlo satisfactoriamente para la víctima. Si un asunto hay que llevarlo a través de un procedimiento abreviado para que dure menos, hay que hacerlo, sí, pero siempre satisfaciendo el derecho de las víctimas. Y si un asunto hay que investigarlo arduamente porque se trata de un delito grave y hay que poner a proceso frente al juez y sentenciar a un responsable, en eso estamos trabajando. Es decir, entendiendo que la Fiscalía tiene muchos cometidos, pero uno fundamental, dar respuesta a todas las denuncias que se interponen ante la propia Fiscalía de diversas formas. Yo he insistido mucho en esto en varios foros. La última respuesta, no la única, es la cárcel. Y para esto ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da un bagaje, se llama un arsenal de respuestas a las que nosotros tenemos que dar uso. Gracias. ¿Quién sigue? Carlos. Zairita. Zairita. Fiscal, en el tema de homicidios dolosos o feminicidios, organizaciones de la sociedad civil pues alertan que se mantiene igual que el 2016 o incluso va aumentando y que ya es necesaria la alerta, solicitar la alerta. Secretario. Bien, secretario. Sí, le dije que le bajara. Me pidió darle unos minutos porque sí veo muy acelerada y muy violenta la gente. O sea, cuando hablé con ella, con él, sí vi mucha efervescencia, para decirlo así, ¿no? Por eso le dije, te voy a dar unos minutos a mí y te vuelvo a marcar. Pues sí, por eso, ya más o menos así se lo dije, señor, más o menos. ¿No? ¿Mandas ahorita? Órale. Hecho. Gracias, muy bien. Perdón. Y dile que estamos trabajando el asunto, que me dé una hora y yo le llamo. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, le comentaba, fiscal, sobre el tema de homicidios dolosos contra mujeres o feminicidios. Organizaciones alertan que va aumentando incluso comparado con el 2016 y que la alerta de género ya es necesaria
y a la que no le tendrían que tener miedo las autoridades, la autoridad estatal, ¿no? ¿Cuáles son las cifras de la Fiscalía y qué opina de eso? Yo creo que no hay que, o sea, realmente no hay que tenerle miedo a la alerta, y creo que no hay en el gobierno, por lo menos en la Fiscalía, ningún miedo a la emisión de la alerta. Lo que se ha dicho es que creo que sí hay muchas vías de trabajo que se pueden implementar para atender integralmente el tema de las muertes violentas contra mujeres. Estas líneas de trabajo pasan por muchas líneas, ¿no? Por supuesto, una de ellas es la investigación de los delitos, pero también otras que creo que la Secretaría de la Mujer ahorita está trabajando intensamente es el tema de la prevención de la comisión de estos delitos, por un lado, y segundo, también la atención a las víctimas indirectas que sufren también por la comisión de estos delitos. Es decir, creo que el tema tiene que abordarse integralmente, demostrar ese trabajo, y si pues en eso ayuda la alerta de género para reforzar ese trabajo, creo que nadie teme a su omisión. Por lo menos creo que se está haciendo el trabajo que corresponde en estos tres sectores. Con respecto a la Fiscalía propiamente y a la primera parte de tu pregunta, nosotros tenemos registrados al día de hoy 70 homicidios contra mujeres. Antier hubo uno en Juchitán, anteayer, porque aunque antier se descubrió el cuerpo. Esas 70 muertes son muertes violentas contra mujeres, pero no todas ellas son feminicidios, ¿no? Yo quisiera también aquí señalar algo que para la Fiscalía es bien importante. Para nosotros, la investigación de todas las muertes violentas contra una mujer es prioridad. Yo di una indicación cuando llegué, o al día siguiente que llegué, en torno a este tema, que es que todas las muertes violentas contra mujeres, sin prejuzgar la causa de su comisión, se van a investigar bajo el protocolo de feminicidios. Porque el protocolo de feminicidios es un instrumento que sirve para muchas cosas, entre ellas para proteger al grupo de mujeres y para obligar a peritos, ministerios públicos y policías a investigar más diligentemente que en cualquier otro caso este tipo de muertes. Ahora bien, esto no quiere decir que en la secuela de la investigación o en el momento de la imputación de los delitos nosotros vayamos a señalar que se trata de feminicidios, ¿no? Si bien iniciamos como feminicidio por estas razones que comento, no necesariamente la imputación o la sentencia después es por feminicidio. El caso más específico, creo, y que más refleja esta forma de trabajo, que además se fija a los estándares nacionales e internacionales en esta materia, es el caso de los suicidios de mujeres. Nosotros, ante una muerte violenta, y el suicidio es una muerte violenta, a pesar de eso, la iniciamos con el protocolo de feminicidios. Porque tenemos que trabar esa investigación delicada, profunda, reforzada, como nos imponen los estándares internacionales. Pero si en la secuela de la investigación, en los primeros actos de investigación, nos damos cuenta que se trata de un suicidio, pues el caso en ese momento se termina. Y mi estadística de 70 casos no refleja feminicidios, refleja muertes violentas contra mujeres. Esto, repito, no es menor para nosotros, sino mayor, porque también tenemos que configurar el tipo penal, tenemos que acusar de forma adecuada y tenemos que solicitar también una pena específica dependiendo del tipo penal por el que se vincule a proceso a algún sujeto. Lo que en resumen quiero decirte es que para nosotros es prioridad, son prioridad estos temas. En los 40-50 días que tengo como fiscal general hemos obtenido ya 2 sentencias condenatorias en estos delitos. Se han girado 16 órdenes de aprehensión con respecto a personas que hemos consignado o hemos solicitado en virtud de la carpeta de investigación alguna orden de aprehensión, y seguiremos trabajando muy intensamente yo mismo esos casos.
He tenido frecuentes reuniones con las víctimas de feminicidio para, conjunto con ellas y sus representantes, porque en algunas ocasiones sus representantes son miembros de organizaciones, ir resolviendo todos estos casos. Yo en estos días, uno de los grandes problemas de la Fiscalía era, y sigue siendo, que no hay datos estadísticos concretos acerca de comisión de delitos y del trabajo de investigación que se realiza en estos casos. Uno de los temas que ya tenemos muy bien sistematizados es esto de las muertes violentas contra mujeres. Les voy a dejar la información que tenemos hasta este momento para que ustedes la vean desde 2012, que se tipificó el delito de feminicidio, hasta la fecha, para que vean cuál es el comportamiento de estos temas, ¿no? Que muestra, sí, por supuesto, una situación delicada en Oaxaca en torno a muertes violentas contra mujeres durante este año, pero de ninguna manera muy superior a los años anteriores, de ninguna manera. Entonces, estos 70, hasta el momento, ¿cómo va avanzando la investigación y qué porcentaje o qué número podrían ser feminicidios si descarta que sea el 100%? Entonces, ¿qué número sería y qué móviles podrían ser los otros que están detrás de estos hechos? Con respecto a la primero que mencionas, de los 70 casos que tenemos, 32 se están investigando como feminicidio, ¿no? De los móviles, de los restantes, pues son diversos, ¿no? Desde, como te digo, nosotros todos los iniciamos como muerte violenta contra mujeres, desde un suicidio, de un homicidio culposo u otra circunstancia que no implique precisamente razón de género por el que se causa la muerte. Aquí es bien importante señalar que nosotros, como órgano de acusación, lo primero que tenemos que comprobar es que hubo una razón de género en los 6 supuestos establecidos en el artículo 411 y 12 del Código Penal para señalar que hay un feminicidio. Si no hay ese móvil sexual, como dice la fracción, el inciso A, o que señale algún antecedente de violencia contra mujeres, como dice el inciso B, y cada uno de los incisos que están en el 411, pues nosotros no podemos acusar, tipificar ese delito como feminicidio, porque cuando vinculamos a proceso, el propio juez, en virtud de que no hay o no se integra el tipo penal, puede reclasificar, ¿no? Que sí ha sucedido en diversos casos que la Fiscalía en los años previos ha llevado ante los jueces. ¿Y estos 70 se han solucionado algunos casos? Ningún delito de este tipo se soluciona en base a acuerdos, ¿no? Pero todos, yo les aseguro que todos estamos trabajando intensamente para, primero, tener un caso fuerte que podamos presentar ante los jueces, solicitar orden de aprehensión, ejecutar órdenes de aprehensión, vincular a proceso. Nosotros normalmente lo hacemos basándonos en el tipo más alto, en feminicidio, y después obtener una sentencia. La Fiscalía, por eso ahorita decía esto, en virtud de la pregunta de Humberto, tiene que dar respuestas, ¿no? O sea, se acabaron los tiempos de que los ministerios públicos únicamente hacían burocráticamente una serie de diligencias que no llevaban y no conducían a nada más que a la justificación de su trabajo. Nosotros tenemos que dar sentencias, tenemos que dar vinculaciones a proceso, tenemos que ejecutar órdenes de aprehensión cuando éstas se libran, tenemos que dar, en suma, resultados, y los resultados en la Fiscalía y en el actuar del Ministerio Público se observan y se califican de esta manera. ¿Quiénes serían los probables responsables y cómo se comete o han detectado algún móvil común en estos homicidios? Normalmente, o por lo menos en los casos que yo llevo analizados, es la persona que vive, ¿no? Junto con la víctima. Casos muy recientes, el esposo o el concubino, la persona que convive muy de cerca con la víctima. ¿Y cómo armas, golpes, cuáles son las formas más comunes? En la mayor parte de los casos hay mucha violencia. En el caso del sábado, ustedes creo que lo publicaron también aquí en el Imparcial, el victimario sacudió gravemente a la víctima, le hizo golpes aquí en el cráneo, incluso
bueno, muy fuerte, ¿no? En la mayor parte de los casos hay mucha violencia física, en algunos sexual, contra las mujeres. Y en otro tema, la sociedad pues mucho se queja a veces de los bloqueos, toma de camiones y todo. Hay denuncias formales ante la Fiscalía de bloqueos de maestros, normalistas, organizaciones y también de toma de unidades de empresas privadas. De bloqueos, no. De hechos, consecuencias de esos bloqueos, ¿no? Hay denuncias, ¿no? Las personas sufren a veces robos, ¿no? O ven afectados sus vehículos, etcétera. Pero por los bloqueos específicamente, ¿no? Sabemos que esto genera consecuencias pues muy nocivas para la convivencia entre los oaxaqueños, pero también sabemos que esto es una cuestión que no se puede tocar o pensar que se puede arreglar vía penal, ¿no? Es decir, quizá la vía penal sería el acrecentamiento del problema y no su disminución. Por eso yo he insistido mucho en que estos asuntos, sobre todo los bloqueos, ¿no? las manifestaciones, etcétera, no son asuntos, salvo cuando se comete algún delito, de la Fiscalía. Son asuntos de los órganos políticos que tienen que resolverse en sede política. Estaríamos afectando mucho, creo que a la Fiscalía y al problema específico si pretendemos penalizar todo, si pretendemos que esto se vuelva un asunto de orden penal. Y cuando toman unidades de empresas, ¿no? Bueno, cuando hay delitos, entonces la Fiscalía tiene que actuar, ¿no? Pero cuando no, cuando hay es una manifestación de protesta, una expresión de protesta, me hace que la Fiscalía su intervención no redituaría en su solución, sino de verdad en el acrecentamiento de estos problemas. Ya lo vemos en los temas individuales, lo podríamos ver en los temas comunitarios, ¿no? Muchas veces en los temas individuales, cuando se hace una denuncia contra alguna persona familiar, por ejemplo, en lugar de que la cuestión penal solucione los casos, los acrecienta, ¿no? Carlos, buen día. Preguntarle sobre los asesinatos que han ocurrido de autoridades municipales, de presidentes municipales, de líderes políticos. Actualmente, ¿cuántos casos podrían caber dentro del móvil político, si se investiga este punto? ¿Cuántos casos y en qué va la investigación, o si hay algún tipo de encubrimiento? Yo, miren, con respecto a esto, de todos los casos, sobre todo los que más afectan a la sociedad, los estamos investigando o reabriendo. En el caso de los presidentes municipales o en el caso de otras personas así connotadas, que todos los casos son importantes, estamos haciendo todas las diligencias que estaban pendientes. Son casos muchas veces cuyos móviles, como dice, son diversos, ¿no? Algunos son políticos y otros son aparentemente políticos, pero todos los estamos moviendo, ¿no? Ese es uno de los temas que creo que la Fiscalía debe dar más resultados. Por ejemplo, en el tema de homicidios, solamente la Fiscalía del Centro tramita 328 casos de homicidios. Y ha habido realmente poca trabajo de aclarar los crímenes, ¿no? Nuestro trabajo es, como decía hace un momento, aclarar esos crímenes, independientemente del móvil, ¿no? Si es un móvil político, pues señalar el móvil, pero dar con los responsables. Si es un móvil con causas relacionadas con la delincuencia organizada o con las cuestiones personales, pues exactamente lo mismo. En el último asunto del presidente municipal ahí de, ¿cómo se llama?, de La Chiguiri, ¿no? Nosotros también ya estamos trabajando en esto, ya tenemos algunas líneas de investigación. Pensamos que fue consecuencia de un enfrentamiento entre las dos comunidades. Por ejemplo, la bala que tiene en el pecho el presidente municipal fue dada de muy cerca, como a 2 o 3 metros. Entonces pensamos que ahí tenemos elementos para creer que muchas personas estuvieron presentes en ese lugar, y ahorita estamos trabajando en entrevistas, en ver quién nos puede apoyar con alguna declaración,
etcétera, ¿no? Para dar respuestas a estos casos. ¿De cuántos casos pueden ser de móvil político? ¿Tienes algún número? Mira, yo te mentiría si te digo también, oye, hay móvil político en esto. No me gustaría mucho señalar esto, pero te aseguro que todas las líneas de investigación en todos los casos, porque efectuamos en estos casos tan graves ahora mesas de trabajo con los diversos participantes en las investigaciones o en las carpetas de investigación, todas las líneas de investigación las trabajamos. A ver, Bueno, yo más tengo, o sea, sí tengo dudas, pero más que una duda tengo, ¿cómo decir? Inquietudes, ¿no? Desde antes de que se implementara el sistema penal acusatorio, pues empezó a capacitar a jueces, abogados particulares, defensores de oficios, ministerios públicos, peritos, periodistas, pero a la sociedad en general no se le dio así como mucha información de cómo iba a hacer este cambio. Entonces, sí observamos que cuando se implementa en el Istmo, empiezan a haber linchamientos en el Istmo, cuando se implementa en la Mixteca, empiezan los linchamientos en la Mixteca, y conforme se va implementando, se va dando este tipo de violencia, porque la gente considera que no hay justicia, ¿no? Eso es por una parte, ¿no? Luego por otra, a partir de que se implementa aquí en el centro, hubo una circular en la administración anterior que ninguna autoridad de la Fiscalía podía darnos información si no era a través de comunicación social. Lamentablemente la que estaba encargada no tenía mucho conocimiento del tema y nos daba información errónea, indebida o incompleta. Entonces, como lamentable o afortunadamente todos los días se saca información respecto a la Fiscalía, pues esa publicación salía un poco parcial, y eso da así como una imagen de falsa impunidad, ¿no? Como que dicen, lo agarraron y salió, la información está incompleta, y eso hace que la gente diga, no, pues lo agarraron y lo soltaron, ¿no? Y aparte tenemos así como algunas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos casos por decir, del líder de la sección 22, le dieron la causa, o sea, logra salir en libertad bajo caución si lo están acusando por tentativa de homicidio, y nosotros tenemos entendido que ese delito no, ahora sí que la medida cautelar es prisión preventiva, ¿no? Y por último, ¿no? Bueno, las dudas son, le digo, y por último, por ejemplo, en el reciente caso del asalto bancario, el abogado argumentaba que se había violado el debido proceso y la presunción de inocencia al hacer públicas las fotografías y datos personales de los detenidos. Presentó como prueba Facebook, y yo creo que eso fue un poco de lo que igual le falló, porque hasta donde yo sé las redes sociales no están reglamentadas, pero hay un periódico local que sí publicó las fotos y sus nombres completos, y nosotros tenemos entendido de que debemos cuidar la identidad y los datos personales tanto de víctimas como de indiciados. Entonces nosotros teníamos el entendido de que si publicábamos ese tipo de información que de alguna forma podía iniciar el proceso, pues también íbamos a ser de alguna forma responsables, ¿no? O íbamos a incurrir en una irregularidad. Entonces, ahora sí, mi planteamiento es se está planeando o programando algo para poderle dar difusión a la ciudadanía de cómo funciona ahora el sistema, para que sepa pues que la mayoría de los delitos no necesariamente va a ser prisión preventiva. Luego 2, ¿cuál es la política de esta administración respecto al flujo de información? ¿Con quién debemos acudir para que nos den información sobre casos? Y además, ¿con quién podemos acudir para que nos den información sobre algunos delitos específicos en los que tengamos duda de por qué la Fiscalía pidió esta medida en este caso y pidió la contraria en un caso similar, ¿no? O algunas dudas que siempre surgen, ¿no? Y ¿qué pasa si publicamos algo que no se debió haber publicado y de alguna forma vició el proceso? O sea, ¿qué pasa contra los periodistas? Porque sí hemos recibido algunos citatorios, pero aquí en lo particular hemos recibido citatorios para que proporcionemos datos sobre algunos delitos que nosotros denunciamos y que ustedes no tenían conocimiento, ¿no? Pero hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en otro tipo de casos, porque la verdad es que hemos sido muy cuidadosos en el manejo de la información.
todo lo que planteas es sumamente importante. Yo estoy convencidísimo, estaba convencido y ahora estoy más convencido de que a pesar de que en Oaxaca han pasado 10 años de sistema acusatorio, este es el momento para impulsar su consolidación. Este es el momento. Porque muchas cosas no han funcionado como se prometió su funcionamiento. Porque el Ministerio Público, como tú dices, a veces actúa opacamente, porque los jueces, a pesar de que hay audiencias orales, también actúan muchas veces sin transparencia, porque no tenemos todavía un servicio de defensa pública que sea fuerte, y porque, por ejemplo, hay omisiones serias en el sistema acusatorio oaxaqueño, como que las víctimas no tienen asesores jurídicos. Con respecto a lo que corresponde a la Fiscalía, nosotros estamos en un trabajo así ya muy intenso para trazar rutas en nuestra propia organización y en nuestros métodos de trabajo para contribuir a la consolidación del sistema acusatorio en Oaxaca. Voy a hacer cambios a la estructura de la propia Fiscalía para adecuar mi organización con la función del sistema acusatorio, que es básicamente lo que comentaba con Humberto, resolver casos. Esta misma semana lo voy a realizar y después lo voy a formalizar a través de cambios al reglamento orgánico de la Fiscalía. Y segundo, vamos a hacer cambios en nuestra forma de actuación, que tienen que ver precisamente con los estándares que hay para cuando se vincula proceso, cuando se acusa, etc. Y una de las cuestiones básicas es proporcionar la información a quien la requiere y a la ciudadanía. Nosotros ya hemos estado, creo, ya modificamos nuestra página de internet, estamos ahorita modificándola más profundamente con algunos deberes de transparencia que no se estaban cumpliendo hace unos meses, y ahí ya estamos colocando información específica del actuar de la policía, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Fiscalía en cada uno de los temas. Van a encontrar así información pública que creemos muy relevante, entre ellas pues el número de casos que estamos tratando, número de vinculaciones al proceso, juicios abreviados, sentencias específicas, porque repito, eso es lo que la Fiscalía tiene que hacer y dar respuestas, y la gente lo tiene que conocer. Segundo, coincido contigo en el tema de que ustedes tienen que conocerlo todo, pero todo. Es decir, ¿por qué una investigación no avanza, ¿no? Ustedes mismos tendrían que señalarlo. ¿Por qué se vinculó a proceso o se imputó un delito a X y no Y cuando ustedes piensan que hubiera habido elementos para la imputación en otro sentido? ¿Por qué se vinculó de esta forma? ¿Por qué se pidió o se obtuvo libertad bajo caución? Es decir, esa información no es información reservada o confidencial, no, es información pública. Y me voy a ocupar de esto. Hemos estado procurando tener ahí mucha comunicación. Vamos a reforzar esta parte para entregar la información que ustedes requieran y que sea necesaria. Y tercer tema, la sociedad. Y tienes razón. Creo que a estas alturas nos damos cuenta que una de las grandes fallas del tema de la implementación del proceso penal en Oaxaca acusatorio es precisamente que no logramos transmitir a la sociedad lo que significa el sistema acusatorio, lo que significa en términos generales y en términos de sus principios, porque hay una sensación de que el sistema acusatorio está generando impunidad, de que esto es, como se dice en la teoría, ¿no?, una puerta giratoria, ¿no? Los policías lo detienen, lo llevan al Ministerio Público, a los imputados, y a las horas o al día siguiente los imputados salen y todos están en la calle y a nadie se les castiga. Y eso no es la intención de ningún sistema penal, y por supuesto no es la intención del sistema acusatorio. La intención es que todas las personas lleven a cabo sus procesos de investigación y sus juicios basados en el principio de presunción de inocencia, es decir, en libertad hasta que se les sentencia. Pero esto, como se ha operado mal desde el Ministerio Público, como se ha operado mal desde el Poder Judicial, y como se han mandado mensajes que no son los correctos a la ciudadanía está percibiendo mucha impunidad, y que el sistema de justicia penal acusatorio no sirve para nada más que fomentar la impunidad, y que está a favor de los delincuentes. La política en ese sentido de comunicación, no nada más de la Fiscalía, ¿no?, que nosotros nos vamos a encargar, sino del gobierno del Estado y de todos los poderes u órganos que intervienen, tiene que cambiar completamente, porque si no, vamos a seguir generando sensación de impunidad, vamos a seguir generando
en la propia sociedad todavía o haciendo que permanezcan ciertas ideas que el sistema penal acusatorio rechaza, como por ejemplo pedir cárcel en todos los delitos, ¿no? Yo veo todavía una sociedad que quiere cárcel a todos, ¿no? Que quiere que todos estén en prisión, ¿no? Alguien me decía hace poquito, oye, Rubén, que sea 72 horas, pero que esté adentro. Y esto viola por completo el sistema penal acusatorio y sus principios y denota pues que no ha precisamente este sistema permeado en la sociedad. Si no actuamos, por eso te digo que lo que tú señalas es muy importante. Ya en este momento, relanzando, impulsando, reimpulsando el modelo penal acusatorio, vamos a tener serios problemas en los próximos años. Ya los estamos teniendo en varios lugares del país, incluso pues ya hay manifestaciones de algunos gobernadores, ¿no? Que no ha funcionado el sistema. Nosotros creemos lo contrario. Yo creo lo contrario. Yo creo que el sistema penal acusatorio sí puede funcionar, sí debe funcionar, solo que hay que invertir recursos suficientes, hay que hacer mucha capacitación y hay que, por supuesto, entre otras cosas, cambiar los mensajes que el propio sistema dirige a la sociedad. Y respecto al tema de el último que le mencionaba, de ¿qué pasa con los periodistas que publican datos? Mira, hay cosas que quedan en la ética de los comunicadores. O sea, hay cuestiones en donde hay una autorrestricción, tanto de los medios de comunicación como de las personas, como de los periodistas en personal. En este caso en específico, en donde pues, hubo muchos problemas en la forma en que se efectuó la detención, yo tuve comunicación en ese momento directa con el comisionado de Seguridad Pública y por supuesto hablamos de que de ninguna manera se tenía que presentar físicamente a las personas y que de ninguna manera ninguna institución diera fotografías de ninguno de los entonces detenidos o imputados. Creo que ninguna de las fotografías que se presentó fue directamente presentada por ninguna de las instituciones. A lo mejor, no sé, filtradas, no sé, pero ninguna institución dio oficialmente noticia o fotos específicas acerca de los detenidos. Esas fotografías están tomadas en la Comisaría de Seguridad Pública, se ven en las oficinas y pues, ahí están formaditos. Pero la cosa es, por ejemplo, yo no publico las fotografías, no publico los datos. Entonces al otro día me reclaman los voceadores, ¿por qué este periódico sí los publicó y tú no? Entonces así como que... Lo que dices tú es que yo tengo ética. Exactamente, así como que dices... O sea, ese es mi pleito diario, de, ¿no? O sea, de por qué tú no lo publicas, por qué el otro periódico sí lo publicó. Entonces nosotros tenemos entendido de que esto puede iniciar el proceso porque estamos violando la presunción de inocencia. Entonces, y tenemos entendido que eso nos puede generar una demanda por daño moral, pues, ¿no? Que en algunos otros estados ya se ha hecho efectiva, ya les han puesto multas a los periódicos y bastante altas, pues, ¿no? Entonces, a mí me decían que dependía del juez, o sea, como que algún juez de oficio y otro, pues, que hasta que no ponían la demanda, pues, ¿no? Entonces, es como... Pero fíjate cómo hay dos vías, ya lo digo también aquí en la persona. Si una autoridad publica eso o presenta físicamente a los sujetos, quien sufre las consecuencias es el Estado, ¿no? Si tú publicas como periodista eso, quien vía privada o vía daño moral sufre las consecuencias eres tú, ¿no? O sea, son dos líneas diferentes, ¿no? Si la policía municipal hubiera presentado y fotografiado a las personas, entonces el proceso se hubiera caído. Yo no hubiera podido, como fiscal general, como Ministerio Público, haber armado mi carpeta de investigación de ninguna manera y hacer que el control de detención pasara de forma legal. El castigo sería o la sanción sería al Estado, ¿no? Específicamente al órgano de investigación. Si tú publicas eso, la sanción es a ti, ¿no? Pero de ninguna manera la sanción a ti afecta el proceso, ¿no? Sí, o sea, son dos vías. Si tú lo publicas, pues tú puedes tener consecuencias tú, ¿no? Pero no afectas el proceso. Son dos vías que corren así paralelas. Porque es que también, hubo otro caso de un ataque armado en Miahuatlán y otro periódico publicó que habían sido maestros, no sé, pero que había sido como
como un ataque armado. Y al final la fiscalía dijo que no, que había sido un accidente y le inició proceso al periodista porque supuestamente casi le dijo que pero de su caso es que ese día tuvimos una reunión con el que era fiscal y dijo, no, pues es que echaron de perder ese caso por esa nota, que no sé qué, y le iniciaron supuestamente el proceso al compañero, pues, ¿no? Entonces, como que siempre a mí te queda de, uy, ¿no? ¿Qué cosas sí puedo publicar y qué cosas no puedo publicar? Cuando te preguntan eso, digo, pues que yo tengo ética. Esto es más, todavía más grave en ciertos casos, ¿no? donde hay mujeres imputadas, ¿no? Niños imputados, en donde hay autorrestricción. Pero mi caso se hubiera caído si la policía municipal los presenta. Y los quería presentar, ¿no? No, sí, de hecho, cuando... Y aquí tenemos que quería presentar. No, sí, pues cuando entra a la conferencia dice, él cita a conferencia para presentarlos, pero ya que llega uno a la conferencia dice, acabo de recibir una llamada del fiscal y me dijo que no los puedo presentar. Pero les voy a dar datos para su nota, pero de sus datos yo los incluyeron las fotos, porque pues no debemos tener las fotos. Pues, ¿no? Sí, no, o sea, todo fue muy complejo en este caso. O sea, eso se confirma de que hasta hay funcionarios que no están enterados de cómo debe ser el protocolo, ¿no? Y esto confirma, para nosotros este caso es muy emblemático, todo lo que veníamos pensando en el sentido de que no hay capacitación suficiente todavía en muchos sectores, pero más en los sectores que tienen amplísima intervención en estos procesos, como son los policías municipales y estatales, porque ellos son los primeros que llegan a la escena del delito. Entonces, ¿quiénes deben estar también muy capacitados? Ellos, los policías. El policía no puede de ninguna manera, por ejemplo el caso de la policía municipal, ante una escena de un delito, mover absolutamente nada. Y eso que se llevó el dinero, que sale un video que se agarra la bolsa, va corriendo con el dinero. No están capacitados los policías municipales. Yo pienso que falta muchísima capacitación. Que quizá haya un grupo así muy seleccionado de personas que están capacitadas. ¿Y Pero ese policía no puede ser también vinculado? nosotros estamos en varias investigaciones de ese asunto, estamos con varias líneas de investigación. Por el hecho del Varias. dinero que lo llevaba en... Con varias. Eso, mira, por ejemplo, eso sí afecta a los investigaciones. Porque de hecho lo detuvieron y lo debieron de haber llevado inmediatamente al Ministerio Público, no a una conferencia de prensa, ¿no? El policía municipal lo único que tiene que hacer como primer respondiente es acordonar. Ya. Nadie se mueve, nadie mueve nada. Oh, y ahí tengo una duda. Ustedes lo judicializan por detención de fragancia. Yo sentía que era detención ¿cómo se llama? En caso urgente. No porque nosotros sí logramos comprobar de que hubo una persecución continua después de la comisión del delito. Aunque haya sido por medio de cámaras. Sí, por medio de cámaras y de las declaraciones de los policías que participaron, ¿no? En esta virtud nosotros alegamos flagrancia y después probamos cómo hubo una persecución continua hasta el hotel y el juez nos dio la razón. Déjame decirte que sí es verdad que también la defensa introdujo los recortes de periódicos. Bueno, en la audiencia, no sé si alguien de ustedes estuvo en la audiencia, y bueno, ya ves lo que dijo el juez, que sí, que efectivamente no era inapropiado, pero que eso de ninguna manera perjudicaba mis argumentos como Ministerio Público para señalar que la detención era legal, porque ninguna autoridad presentó a las personas, ni ninguna autoridad divulgó fotos, ¿no? Ninguna autoridad. Esto fue lo que hablé con Oye, en el caso de los reporteros fotógrafos que también se vio que llegaron ahí en el momento de la cadena de custodia y todo eso, y algunos ingresaron, ellos también puede haber un tipo de vinculación, si en algún momento pues está la escena del crimen, la cadena de custodia, y entro al perímetro, también puede pues, iniciar en el expediente. Primero, el responsable es el respondiente, ¿no? Y cuando ya no está el respondiente, el primer respondiente, pues el cuerpo de peritos del Ministerio Público que llega ahí ya a procesar la escena. Ellos son los responsables de todo lo que suceda en la escena, esos son los primeros. Incluso cuidar de que nadie entre, ¿no? Ahora, si alguien entra, pues habría que ver qué tipo de actividad realizó dentro de la escena, ¿no? Para, en su caso, si efectivamente afectó gravemente la escena,
pues ver si hay algún tipo de O sea, responsabilidad. pero podría haber responsabilidad de... Si hay una de que- afectación sí grave, hay- sí. Hay, no sé, mover objetos, recogerlos, ¿no? Entorpecer el embalaje de los mismos. Todo esto pudiera suceder. Alonso. Fiscal, yo le agradezco muchísimo su presencia, es uno de los personajes con mayor responsabilidad en este momento en Oaxaca por diversos temas, ¿no?, que ya hemos recorrido aquí. Su trabajo está vinculado necesariamente con la comisión de crímenes, la incesante ola de crímenes y de violencia que se está generando en Oaxaca, no desde este sexenio, sino desde décadas atrás. Me gustaría primero conocer cuál es su visión sobre el Estado. Se está generando un Estado cada vez más violento en Oaxaca, y también cuál es su plan de actuación. Me gustaría conocer cuál es el presupuesto con el que está cuenta la Fiscalía, y también la situación en la que encuentra esta dependencia. ¿En qué estado le dejó la anterior administración la Fiscalía? ¿Qué rezago hay? ¿Qué avances hay? ¿Qué dificultades hay para realizar el trabajo cotidiano? La gente con la que trabaja y está capacitada en los temas que estaban mencionando, el nuevo sistema de justicia presarial. Son personas que han recibido una actualización de sus conocimientos legales constantemente. Me gustaría primero estas dos preguntas. Bien, también es muy importante lo que señalas. Con respecto a la violencia en Oaxaca, bueno, más que nadie, Juanito lo sabe, Oaxaca siempre ha sido un estado violento, siempre. Incluso yo por ahí publiqué un trabajo en 2003 o 2004, en donde cuando todavía antes de que empezara el tema de la delincuencia organizada en México, y ahí mostraba, y bueno, ahí yo estudié cómo el número de homicidios violentos en Oaxaca era de los más altos, ya no nada más de la República, sino de Latinoamérica. ¿Derivado de qué? Derivado de la conflictiva político-social que hay en el interior del Estado. Esto, por supuesto, se ha acrecentado en virtud ahora sí de la incorporación de grupos delincuenciales, y que algunos de ellos establecidos en Oaxaca, y de delincuencia organizada que pretende también establecerse en algunas regiones, específicamente Tuxtepec, en el Istmo, en la costa y algo en la capital. Entonces, si me preguntaras, ¿es que Oaxaca es un estado violento? Sí, es un estado violento en donde el número de homicidios se acrecienta mediante la suma de todos los factores. Porque por desgracia no podemos decir que el tema de la conflictividad política, de la conflictividad social, de la conflictividad agraria ha disminuido. Al contrario, yo creo que la conflictividad en esos puntos es más grave actualmente. Vemos en todos lugares que las comunidades, las disputas, las resuelven mediante la violencia, ¿no?, matándose unos a otros. Y esto, por desgracia, pues no ha encontrado solución, ni el gobierno ha tenido la capacidad suficiente de generar mecanismos para su solución, y muchos ejemplos son los pasados. Y hay muchos ejemplos recientes. Y segundo, también hay que decirlo, el aumento de este tipo de delitos en virtud de la presencia de delincuencia, y en algunos lugares de delincuencia organizada que proviene de otros lugares, por ejemplo de Veracruz, ¿no?, el número altísimo de homicidios que tenemos en los últimos meses, por ejemplo en Tuxtepec. Con respecto a lo segundo, el presupuesto de la Fiscalía es exactamente 676 millones de pesos al año. Lo destacable de esto es que, y a esto me he referido también en otras ocasiones, es que el presupuesto es menor al que teníamos, por ejemplo, hace 4 años. La disminución ha sido como de 100 millones o 120 millones de pesos, lo que ha impactado severamente en el funcionamiento de la Fiscalía. Hoy tenemos, desde el punto de vista presupuestal, muchos problemas. No hay a veces ni siquiera para lo más básico, para la realización de nuestras investigaciones. Ustedes que están cerca de las agencias del Ministerio Público o de las mesas de investigación se van a dar cuenta que a veces no hay ni hojas. A veces los ministerios públicos tienen que ir a comprar sus propias hojas, ¿no? Ya no digo computadoras o impresoras, toners, etcétera. Es decir, sí ha habido un impacto fuerte en las labores de la Fiscalía en virtud de la reducción
del presupuesto, que les digo va en el orden de 120 millones de pesos en los últimos años. Lo he comentado con los diputados, que tenemos que el discurso de que la seguridad pública y la procuración de justicia para los oaxaqueños es una prioridad, ese discurso se tiene que reflejar en el presupuesto, porque es una mentira decir que vamos a impulsar o a mejorar el sistema de procuración de justicia si no invertimos en el sistema de procuración de justicia más recursos. Esto, si ustedes lo comparan con otros estados de la República, hay un contraste muy importante. La gran mayoría de los estados de la República han incrementado sus presupuestos a sus fiscalías, y en Oaxaca hemos visto exactamente lo contrario, un decremento en sus presupuestos a las fiscalías. Nosotros estamos ahorita preparando un diagnóstico muy detallado acerca de las condiciones de la fiscalía en todos los ámbitos, recursos humanos, financieros, materiales y proyectos específicos, para que en su momento pongamos a consideración del Ejecutivo y del Congreso estos proyectos y justifiquemos debidamente el aumento presupuestal que debe tener para el próximo año la Fiscalía. ¿Aproximadamente cuánto es el aumento? Nosotros, les digo, ahorita estamos generando ese estudio, tenemos proyectos específicos de reorganización, como mencioné hace un momento, de la Fiscalía, y en virtud de esto propondremos un presupuesto o un aumento presupuestal justificado en base a proyectos y por supuesto razonable. Yo quiero decirles también que dentro de este tema presupuestal, uno destaca, además del relacionado con recursos materiales, que es el relacionado con los salarios de los propios de personal. Los salarios que tiene un ministerio público, un perito, un policía de investigación, son bajísimos. No sé si los más bajos del gobierno del estado, pero sí bajísimos. Sobre todo si se le compara con la carga de trabajo que tiene un ministerio público, un perito, un policía de investigación. Un ministerio público gana alrededor entre 10 y 12 mil pesos al mes. Un perito gana exacto lo mismo. Un policía de investigación gana 9, 10 mil pesos al mes. Es decir, son sueldos bajísimos los que tienen, pues quienes ejercen, lo hemos dicho aquí en esta mesa, pues una labor importantísima para la sociedad. Creo que todos los funcionarios del sistema de procuración de justicia están muy castigados en torno a sus salarios. Fiscal, quiero comentarle también dos puntos vinculados. Respecto a la conflictividad social propia del estado de Oaxaca, los problemas agrarios, los problemas postelectorales, vemos que se viola flagrantemente la ley, porque los homicidios se generan a través de la aportación ilegal de armas. Un fenómeno que no se ha combatido ni por parte de la Secretaría de Seguridad Pública ni por parte de la Secretaría General de Gobierno. ¿Qué parte le corresponde a la Fiscalía en este punto? Y segundo, también respecto a la confianza de la ciudadanía, el conocimiento que se tiene socialmente sobre la situación que guarda el Estado es no nada más de un quebranto económico, sino de un robo directamente que afecta a las arcas del Estado, que afecta tanto los problemas de salud, los problemas de desarrollo social, que afecta a la impartición de justicia. Se le retiran recursos, como usted lo menciona, pero finalmente sabemos que hubo un robo descomunal la ocasión pasada. ¿Usted diría que para que la sociedad pueda tener un grado de confianza aceptable en el tema de impartición de justicia, debe haber detenciones de funcionarios para que finalmente incurrieron en este tipo de actos delictivos? Yo creo que, voy a contestar la segunda pregunta, yo creo que tiene que haber un trabajo serio para que se demuestren responsabilidades cuando haya los elementos suficientes para comprobar que estos hechos se suscitan. Que todas las instituciones del gobierno del Estado y las instituciones como las nuestras tenemos que estar muy comprometidos en este sentido. Que la Auditoría Superior del Estado, que la Contraloría, que la Secretaría de la Contraloría y por supuesto la Fiscalía tenemos que dar esas respuestas. Y donde haya delitos que perseguir, hacer que cada institución los que nos corresponda. En el ámbito de la Fiscalía, nuestra investigación para efectivamente llevar ante los jueces a los responsables. Y segundo, también creo que tenemos que hacer para contribuir en esta
restauración, ¿no?, de la confianza o en la confianza ciudadana en términos generales a las instituciones, también un saneamiento dentro de las propias instituciones. Y me refiero a muchas instituciones, pero me voy a referir a la propia, ¿no?, que es que nosotros desde el interior tenemos que combatir ampliamente la corrupción. Combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad es combatir muchos temas, incluidos la propia inseguridad, porque como ustedes saben, muchos de los elementos, por desgracia, están coludidos con las delincuencias o con grupos delincuenciales, de tal manera de que si nosotros queremos contribuir a la seguridad y a la confianza ciudadana, las instituciones como las nuestras, y hablo de la Secretaría de Seguridad Pública, las diferentes policías municipales, etcétera, y la Fiscalía General del Estado, tenemos que también empezar por nuestra propia casa, ¿no? Es decir, combatiendo la corrupción, en mi caso, por parte de los agentes del Ministerio Público, de los peritos, de los policías de investigación, de la EI, por supuesto, porque si no hacemos esto, y ahí están los ejemplos al interior de la República, va a haber cada vez más delincuencia, porque además es una delincuencia, como se ha dicho muchas veces, ¿no?, con placas, ¿no? La delincuencia proveniente de la propia autoridad. ¿Qué grado de corrupción diría usted que hay en la Fiscalía actualmente? Yo creo que hay muchas formas de corrupción, no nada más en la Fiscalía, sino en las instituciones, ¿no?, porque es una forma de corrupción ser negligente, es una forma de corrupción, en el caso de los ministerios públicos, no trabajar para la integración adecuada de sus carpetas de investigación, es una forma de corrupción de los peritos, no hacer desde el punto de vista científico de forma adecuada sus dictámenes, o bien cambiar los dictámenes en diversas ocasiones. Hace poquito se nos presentó un caso en Salina Cruz en donde un perito cambió su dictamen de una audiencia a otra, ¿no? Y esto es y debe ser, y ahorita estamos en un procedimiento contra él, sujeto de responsabilidades. Y es, por supuesto, corrupción que la Policía de Investigación o cualquier otro de los órganos que acabo de señalar pida dinero a las personas o las extorsionen. Es difícil hablar de porcentaje. Lo que sí creo es que hay muchas manifestaciones de este tipo de conductas que tenemos que necesariamente combatirlas. Son cuestiones, por ejemplo, en el caso de la Agencia Estatal de Investigaciones, pues que nos van a llevar un tiempo, porque no es cualquier tema, ¿no? Son asuntos que vienen de muchos años y algunas conductas arraigadas, pero ya estamos trabajando en ese sentido. Actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos, y esto se puede hacer también con la ley en la mano. Tenemos, por ejemplo, informes de varias personas que no pasaron sus exámenes de control de confianza y que han estado y permanecido en las instituciones cuando la propia ley señala que uno de los requisitos de permanencia dentro de las instituciones es el examen de control de confianza, y no tenemos más que aplicarla. Decía hace un rato que habían órdenes también en contra de funcionarios de la Fiscalía. ¿Cuántas? Bueno, también me voy a reservar ese número, pero sí, tengo órdenes de aprehensión contra varios funcionarios. ¿Qué nivel? ¿Qué cargos? De policías de investigación, de agentes del Ministerio Público, y tengo varios procedimientos penales y administrativos iniciados contra ellos. Pero dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Y yo he observado que en las audiencias llegan puros MPs jóvenes, ¿no? Y que los MPs viejos, que se supone que tienen mucha experiencia, los tienen parece que combatiendo el rezago. No sé si tenga que ver así como que no le agarraron la onda al Sí, tema. Luego otra, aquí muy seguido nos llaman por teléfono víctimas de delitos para pedirnos asesoría, ¿no? Oiga, fíjese que me pasó esto y ¿a dónde puedo ir, no? Entonces, por lo general, cuando se trata de algún delito, pues se les manda lista, ¿no? O hace poco una señora estaba denunciando que una patrona había denunciado había violado a la chava que la ayudaba, y le mandé a Armenta y López, pero luego te hablan y te dicen, no, pues me dijo, por ejemplo, esa de Armenta y López me dijo que no me toca a mí, porque como es de Viguera, le toca a Étela, pues, ¿no? O luego en el sector metropolitano, que fueron varios casos de que ¿para qué denuncias? Ajá, ¿para qué denuncias? Sí. ¿Para qué denuncias si lo van a soltar, pues, no? Entonces ya no les inician, ya no les reciben su denuncia. Entonces
Sí, me he dado cuenta que hay mucho lo que le llaman bateo, ¿no? No sé, como que se puede hacer en este respecto. Sí. Y otra, en la administración anterior se fabricaron muchos delitos como para calmar a la sociedad, y yo creo que uno de los casos más relevantes fue el caso de Israel, el que desapareció en Ventanilla, que hasta la fecha no lo han encontrado. Y ahorita la PGR está ofreciendo una recompensa de $1 millón, pero la fiscalía presentó a 4 personas y dijo que lo habían matado, que los tiburones se comieron el cuerpo, y se logró que se les dictara auto de formal prisión. Una de ellas demostró que ese día que supuestamente ocurrió el crimen, ella estaba en la Ciudad de México, y como vivía enfrente de la delegación Gustavo Madero, pues había grabaciones y todo, que entró y salió de su casa. Entonces, la administración anterior ocupó mucho eso de que cuando había un caso relevante, pues presentaba a los acusados, pero yo creo que este es el caso más relevante, porque al final no sé si ya soltaron a los otros 3. No. Pero pues no sé si va a haber algo así como un procedimiento en contra de estos funcionarios. Con respecto a lo primero, mencionabas de las edades, hay en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas, sí, mucha resistencia a aprender las nuevas normas del sistema acusatorio, porque el sistema acusatorio, como ustedes saben, es muy exigente, muy exigente para los operadores. Por eso muchas veces se utiliza o se expiden los servicios de las personas jóvenes, ¿no?, que ya están metidas en otra dinámica operativa o incluso mental, ¿no?, porque esto implica un cambio de mentalidad fuerte, ¿no? Con respecto a lo segundo, yo tengo la seguridad que a fondo no vamos a inventar ningún delito, y en todos los sentidos, ¿eh? O sea, yo no voy a fabricar culpables ni a inventar por intereses de otras personas, políticos o no políticos, algún culpable, ni a pues encerrar a personas que no tienen ninguna responsabilidad. Por fortuna hay muchos controles ahora hoy dentro del sistema acusatorio para que estas cosas no sucedan. El principal control pues son los jueces, ¿no?, que hacen, como ustedes ven, audiencias donde ellos mismos tienen que ser garantes de derechos, y si no protegen ellos los derechos, pues entonces a ellos se les genera responsabilidad. Y ¿qué otro tema mencionabas? De los y hombres que batean. Y creo que todo esto deriva de la propia idea que tengamos del Ministerio Público, ¿no?, de la Fiscalía General. Y por eso yo he insistido mucho, la Fiscalía General es parte del entramado institucional de un Estado que presta servicios. Es decir, nosotros tenemos que concebir a la Fiscalía General primero como una institución que presta un servicio público. Creo que eso no estaba ha estado muy aterrizado en la mente, en la concepción de las personas. Y en virtud de esa concepción, tenemos que organizarnos para prestar adecuadamente un servicio público. Por eso ahorita hablaba de la organización. Para brindar un adecuado servicio público, lo primero es tener un buen modelo de organización, tener un mecanismo de gestión, en el caso nuestro, de gestión de casos que tienda a su resolución, y tercero, mostrar, ¿no?, como decías tú, a la ciudadanía esos resultados. Pero partiendo de la base de que esto es eso, un servicio público, de que no se hace el favor a nadie, ¿no?, de que no es una institución exenta o apartada de otras donde sí se prestan servicios públicos, sino no, aquí también se presta un servicio público. Todos los cambios que estoy haciendo y que vamos a hacer en las próximas semanas tienen alguna visión de este tipo, que las personas que reciban, ¿no?, las denuncias, pues son personas que presten su servicio de forma atenta, digna a las personas, máximas cuando se trata de víctimas, ¿no?, que las condiciones del lugar en donde se reciban sean adecuadas, que haya procedimientos casi, y además esto nos permite en un sistema acusatorio, estandarizados de cómo tramitar los casos, que si son delitos leves por este lado, que si ameritan una conciliación por este lado, que si amerita una facultad discrecional del Ministerio por este lado, si es un delito grave, bueno, esto se tramita a través de esta forma, ¿no? Entonces, bajo una concepción que denote que la Fiscalía es eso, ¿no?, parte del servicio público de justicia, creo que podemos ir trabajando en estas conductas que, como bien señalas, a veces son de delegación de obligaciones, ¿no?,
por parte de varios funcionarios de la Fiscalía. Por poner un ejemplo, el robo domiciliario. Es muy difícil que se logre establecer quién fue el probable responsable, pero se supone que estamos impulsando la cultura de la denuncia, ¿no? Entonces, si yo llego a denunciar y me dicen, ¿a qué denuncia? Si lo vamos a encontrar, pues, ¿no? O el Ministerio Público que llega en estos casos, mira, te voy a levantar tu denuncia, pero nunca vamos a dar con el responsable, ¿no? Y entonces viene toda esta sensación de que no damos con el responsable, cuando el sistema está pensado al revés, ¿no? El sistema está pensado, por lo menos el juzgatorio está pensado, para que el Ministerio Público haga investigación estratégica, ¿no? A ver, si yo ahí en la colonia Reforma ya he visto que ha habido 10 delitos, entonces yo tengo que analizar como Ministerio Público cómo se han cometido los 10 delitos, porque a lo mejor encuentro ahí similitudes específicas. Y a lo mejor en un delito o en 2 de ellos tengo testigos que vieron al responsable. Y entonces empiezo a hacer investigación que me permita no resolver caso por caso, sino que me permita resolver un grupo de casos para generar respuesta a la ciudadanía. El acusatorio, por eso les digo, implica para la Fiscalía sí ir a audiencias, litigar bien, etcétera, pero también reorganización, métodos de gestión, procedimientos específicos y mentalidades nuevas. Antes de pasar la palabra al licenciado Saudelos, una pregunta más. Usted ya llega a una fiscalía con nombramientos en áreas estratégicas muy importantes, ¿no? ¿Va a haber cambios en estas áreas? Me refiero particularmente a la AEI, ya un nombramiento por parte del Ejecutivo, pero como usted lo mencionó, hay un tránsito. ¿Va a haber cambios necesariamente en todas las áreas de altos medios superiores? Miren, todos los mandos han sido cambiados de los órganos centrales, todos. En este momento tenemos nuevos fiscales y un nuevo fiscal de delitos de alto impacto. Estoy revisando otras áreas, estoy revisando las vicefiscalías regionales. Hay cambios que no puedo hacerlos también por ser prudente de forma inmediata, y estoy revisando la agencia estatal. Por fortuna tengo, y eso también se los digo así abiertamente, el apoyo absoluto del gobernador, quien ha sido muy respetuoso a los cambios que yo, como fiscal general, he realizado. Estoy revisando, te digo, además de ya cambié todos en el área central, pero estoy revisando estas 2 áreas. Ahora, lo que sí quiero decirles también es que, pese a las dificultades que esto implica, sí creo que el fiscal general debe tener el mando, como lo tiene la ley, el mando en la práctica de la Agencia Estatal de Investigaciones, pese a las dificultades que ustedes conocen y que provienen de la forma en que durante décadas se ha manejado la Agencia Estatal de Investigaciones. La Agencia Estatal de Investigaciones ha sido como un órgano aparte de la Fiscalía, que se maneja casi, o se manejaba casi autónomamente, y esto no puede pasar. El fiscal general debe tener los instrumentos jurídicos, los instrumentos a través de ciertos mecanismos y el apoyo político para hacerse del control de la Agencia Estatal de Investigaciones. Uno, por varios motivos, 2 principales. Primero, porque como ustedes saben, los agentes estatales de investigación ahora realizan funciones importantísimas de investigación y ya casi a veces hasta sustituyendo las labores que realizan los peritos o los agentes estatales de investigación, cosa que no sucedía en el sistema anterior. Y segundo, porque también tenemos que combatir ciertas cuestiones, como la que ahorita hablábamos, como la corrupción. De tal manera que tenemos que transitar a un esquema, no creo que sea a corto plazo, pero sí que tenemos que transitar a mediano plazo, a un esquema en donde la Agencia Estatal de Investigaciones esté completamente supeditada, ya no digo legalmente porque está, sino en la práctica al fiscal general del Estado. Bueno, mira, a mí me toca, fiscal, bienvenido, y te agradecemos que hayas participado con nosotros acá. Hay en la sociedad aquí un ambiente de una sensación de impunidad. Estamos permanentemente acotados por bloqueos, amenazas, amagos, ¿no? Intimidación. Curiosamente, los tres sindicatos o organizaciones, ¿no? El FP, el Frente Popular, el 14 de junio, ¿no? Una gente que estuvo en prisión vinculado a proceso, ¿no? Francisco Martínez Sánchez, ¿no?
Curiosamente, el Sindicato Libertad, los Luis Villaseca, que los dos han estado en prisión. La semana pasada FESO, ¿no? Gilberto Luis Martínez Sales el Plátano, también expresidiario de Miahuatlán. Y curiosamente, ¿no? Pareciera que un ambiente de impunidad. Hoy salen de prisión y su venganza hacia la sociedad. Pero hay muchos factores en los cuales que han permitido todo eso, ¿no? Falta de actores políticos que negocien, ¿no? Hay un secretario general del gobierno, perdón, que desde la comodidad de su oficina no puede hacer mucho, pocos negociadores oficiales, y además negociar la ley, que eso sí no va a ser posible. Yo creo que estamos de acuerdo contigo en que la ley no se negocia ni es resorte del arreglo político. Y en este tenor también hay varias cosas. Por ejemplo, yo te quería preguntar concretamente sobre los 5 homicidios, por ejemplo, de San Pedro Mártir, Quillchapa. Los 5 mujeres asesinadas en esa vieja disputa que hay entre Yosoñama y... Hace años Yosoñama tuvo retenidos a Mixtepec 40 y tantos vecinos, los mantuvo retenidos 72 días, ¿no? En la prisión ahí de Yosoñama, sin que hubiera pues una respuesta de parte del Estado, simplemente una retención ilegal de la libertad, ¿no? Hay 5 homicidios ahí que todavía los cadáveres los incineran, más aún todavía, ¿no? Que me hace presumir que más allá de conflictos agrarios o conflictos de organizaciones, Antorcha Campesina o demás, hay algo más ahí, igual como en La Chilía y Quillchapa, ¿no? Crimen organizado, cultivos ilícitos, ¿no? Efectivamente, a ver si, esa es una pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos homicidios? 2, lo que dices bien, la Agencia Estatal de Investigaciones está bajo la lupa, ¿no? En menos de un mes han sido de 2 semanas, ¿no? 2 elementos detenidos en la Mixteca, uno con armas largas que no pudo comprobar, que lo tuvo el ejército, y otro con los huachicoleros, ¿no? Otro es la falta de respeto a las instituciones policiales, ¿no? ¿Cómo se explican 3 homicidios de PAVIC, ¿no? De elementos de la PAVIC en menos de un mes? En fin, a lo mejor es algo para cerrar tu participación con nosotros, ¿no? Y con respecto a lo primero, me cuesta trabajo a veces hablar del pasado, ¿no? pero del presente. En el caso de Mixtepec y de Quillchapa, nosotros estamos desplegando todas nuestras capacidades institucionales, todas. Incluso en el caso de San Juan Mixtepec, en diálogo con las comunidades, específicamente las de San Juan Mixtepec, porque de ahí, como ustedes saben, son las víctimas, estableciendo no nada más rutas que nos den a conocer y a aprender a los responsables, sino también rutas que nos den a cumplir otras obligaciones que tenemos como Estado, que es atender a las víctimas y proteger a las personas que están como testigos o a las personas que sobrevivieron a los hechos. En ese sentido, y además, y así lo platicamos con el gobernador del Estado, la Fiscalía del Estado está coordinando todas esas actividades relacionadas con la investigación, por supuesto, pero también con lo que se refiere a atención a víctimas y a protección de la comunidad a través de la Secretaría de Seguridad Pública y atención específica a los sobrevivientes. Como ustedes saben, ahí hay 4 sobrevivientes, 3 de ellas viviendo en San Juan, Mixtepec, y la otra recuperándose de las heridas que sufrió en este asunto. En el asunto de Quillchapa, lo mismo, ahí hay un asesor jurídico con el que estamos trabajando muy de cerca, y que en donde además, resultado de las últimas investigaciones, diligencias que efectuamos, ya tenemos por lo menos el señalamiento de una persona directamente que participó en los hechos, y vamos a desahogar en las próximas semanas más diligencias que nos den precisamente pues más información acerca de los que directamente participaron en esos hechos y dispararon, ¿no? Concretamente, porque como ustedes saben, nosotros tenemos que ir por los directamente responsables. Con respecto a lo segundo, que es, Juan, lo de la agencia estatal. Efectivamente. Fíjense, a mí por eso mencionaba ahorita lo de la agencia, porque creo que toda la estructura de la agencia tiene que cambiar absolutamente. La agencia tiene que ser sacudida a través de muchas formas, y específicamente de la fijación de responsabilidades. El caso que tú señalabas, Juan, ¿no? En el sentido de que un sujeto detenido por portación de arma de fuego está sujeto a proceso, ¿no?
Ese tipo está vinculado a proceso, nada más que se le dio una medida cautelar de estar en libertad. Y antier, en los hechos de antier, de que este sujeto estaba escoltando a los huichicoleros, también va a ser sujeto, hoy vence el término, de tal manera que seguramente se les vinculará a proceso. En la fiscalía yo ya tomé pues, decisiones al respecto. Los dos sujetos están, no los puedo correr porque hay un principio, el principio de inocencia, pero están suspendidos en sus actividades. Es decir, ellos no pueden entrar de ninguna forma a prestar sus servicios en la agencia, ¿no? Y bueno, y tenemos que seguir trabajando para no repetirles, en la depuración de la Agencia Estatal de Investigaciones, que, repito, por décadas ha sido una entidad, creo que hay que decirla, con enorme corrupción, y segundo, que se manejaba autónomamente, ¿no? O sea, el fiscal general poco tenía que ver con las actividades que realice la agencia. Creo que también es un proceso, ¿no? El proceso de regresar a la agencia estatal al mando y control absoluto del fiscal general del Estado. Y por último, Juan, perdóname, la tercera cuestión. Fueron dos. Primero, lo de todos los que estuvieron vinculados al proceso que hoy dirigen los sindicatos y organizaciones sociales y que nos mantienen totalmente, ¿no? Digo, hasta ahí está ahorita el ejemplo, ¿no? De la Y, Francisco Martínez Sánchez, su hijo, Nasenio Petón, los tenemos perfectamente bien identificados, ¿no? Sabemos quiénes son, todo. El Sindicato Libertad, la semana pasada, 2, 3 veces bloqueando, los dos hermanos, son tres, pero son dos hermanos que estuvieron vinculados al proceso y estuvieron en detención, uno por la muerte de su tío Armando Luis Martínez, el otro por agredir a un intento de homicidio de un policía vial, ¿no? Los dos también estuvieron vinculados al proceso. Martínez Sánchez sale, don Francisco sale unos días antes del proceso electoral pasado, cosas así que dices, no, más bien pareciera ser que es un arreglo político, no vamos a sacarlos, ¿no? Y el otro que acaba de salir tiene menos de un mes, ¿no? Gilberto Luis de Feso, todos ellos han estado vinculados al proceso, todos ellos han estado en la cárcel y hoy salen de ahí a estar amenazando, amagando a la sociedad, ¿no? Yo no sé qué se podría hacer ahí. Viste bien que hay cuestiones políticas, ¿no? Que no pueden estar cargando de toda la fiscalía y penalizar una cuestión así que se le supone es protesta social, complica más las cosas, ¿no? Y por último, lo de la falta de respeto a la ley, ¿no? Hay 3 policías de la PAVI que han sido asesinados, ¿no? Entonces en este mes, el último fue ayer, ¿no? Pero uno fue el 1 de junio, el otro fue hace una semana, ¿no? Ahí en Palomares, uno fue en Iztaltepec, el otro fue aquí en Rayón, en Colón, ¿no? Y nada más era eso, ¿no? Y eso denota muchísimas cuestiones, ¿no? Tenemos que trabajar intensamente en muchos rubros, ¿no? Por supuesto, yo también aquí, con respecto al primer tema, y esto lo he hablado mucho con el secretario general, el trabajo desde el ámbito político, en sede política, tiene que ser intenso. Si no, todo se va a volver un asunto de la Fiscalía General, ¿no? Todo se va a volver un asunto de la Fiscalía General. Creo que esto, en lugar de fortalecer a la Fiscalía General, la desgastaría, ¿no? Sería contraproducente a la labor que nosotros realizamos, además de la cuestión esta de que también no estoy de acuerdo con volver penal todos los conflictos políticos. Y segundo, también esta cuestión relacionada con ejecuciones, ¿no? Es falta de respeto a la ley y nosotros estamos escarbando causas y motivos para que también andemos otros caminos desde el punto de vista del fortalecimiento de las instituciones, como lo que hablábamos ahorita, ¿no? La depuración, que es tan necesaria en el interior de todos los organismos policiales. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, que nosotros estamos muy comprometidos con el tema de la aplicación de la ley. Yo estoy consciente de que como fiscal general del Estado soy el garante de la ley para los oaxaqueños y que no voy a prestarme a esto, ¿no? Relacionado con la politización de los conflictos o fabricación de culpables, sino al contrario, estoy muy comprometido con realizar y construir una institución que preste un adecuado servicio al público, que sea muy transparente, que dé la información que sea necesaria a la ciudadanía y sobre todo, porque creo que es lo que a mí me toca, llevar ante la justicia a los responsables de quienes más afectan nuestra convivencia. Pues muchas gracias.
te agradecemos que hayas estado con nosotros y bueno, pues esta casa está abierta, ¿no? Muchas gracias. Para ti, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si quieres Gracias. agregar algo. No, le agradecemos muchísimo su